En todos los casos previos yo no escogí irme, la vida me llevó. Pero cuando aprendes a usar tu mentalidad de manera correcta, eso no tiene nada que ver con que alguien sea más fregón que el otro. Tienes que aprender. La oportunidad siempre está aquí. Pero ¿quién es lo suficientemente valiente para agarrarla? Y que no me vengan con que, porque tú tienes dinero, yo no tenía de fondo. Y perdónalos, no saben lo que hacen porque si supieran no lo hubieran hecho. No tiene de trasfondo más que una cosa. Es más, ni siquiera son gente mala. Es gente ignorante. Okay. Porque si supieran lo que están haciendo, no lo hubieran hecho. No por la persona a la que impactaron, por lo que se están haciendo a ellos mismos. Me encarcelaron, pero nunca vas a estar preso, jamás, a menos que tú decidas estar. Me acuerdo cuando le hablaba, Bob, se vino esta adversidad, ¿qué hago? Pues haz lo que vendemos, haz lo que enseñamos. Eso te dijo Bob. Así me lo dijo, haz lo que enseñamos. Aprende a pensar. Mi vida se convirtió en un viaje maravilloso y de dicha el día que aprendí a pensar. Todo lo que tu mente intelectual pueda concebir y tu parte espiritual pueda creer, en tus manos lo puedes tener. Es un libro escrito desde el desarrollo y el crecimiento personal, muy irónico, muy contrario a lo que la mayoría pensaría que va a leer ahí. La mayoría pensaría que va a leer cómo compadecerte y cómo solidarizarte con el pobre migrante jodido que necesita que alguien le tienda la mano. Y ahí yo lo que le hago es decirle, migrante, yo fui migrante. Yo viví más de 10 años fuera de mi ciudad, de mi país, a veces por necesidad, a veces por gusto. Incluso en mis épocas de perseguido político también tuve que estar como migrante en un lugar donde yo no quería estar. Esa también es una forma de violencia. Y ahí lo que hago es dar una sencilla lección de una página por lección. Al final de cuentas, en un mes, si haces una página al día, lo lees, de cómo no te tienes que ir de tu lugar, no te tienes que ir de tu familia, no te tienes que ir de ningún lado si tienes la mentalidad correcta. Y pongo el ejemplo de Nogales, Sonora y Nogales, Arizona. Los divide 30 metros, ni siquiera un puente, porque ahí ni siquiera río hay. Y de un lado ganan 200 pesos al día y del otro lado ganan 300 pesos la hora. Son los mismos apellidos, la ciudad se llama igual, comen las mismas enchiladas, toman la misma agua. Las mismas personas, no se puede decir que es. Respiran el mismo aire, todos se apellan López de los dos lados o González, pero de un lado hay una mentalidad y del otro otra. Entonces ese es el mensaje de ese libro. Desde donde estás y con lo que tienes, puedes ser exitoso. O bien vete a donde te va a generar la mentalidad para que seas exitoso. Entonces tiene que ver el entorno donde te encuentres. Es uno de los elementos. En ese caso, cuando tú te fuiste, ¿sí sentiste una mentalidad que era muy diferente a la que estabas viviendo aquí en México? El tema es que todas las veces que yo fui migrante, viví 6 años en España, viví 2 años en Estados Unidos, viví 6 años en Ciudad de México, viví 1 año en Argentina y viví 18 años privado de todas mis libertades más esenciales por una persecución política de un hombre enfermo del alma. Y entonces en todos los casos, salvo en la última, la que pareciera la más difícil, que fue la más fácil, en todos los casos previos yo no escogí irme, la vida me llevó. Pero cuando aprendes a usar tu mentalidad de manera correcta, eso no tiene nada que ver con que alguien sea más fregón que el otro, tienes que aprender. Los fregones no saben hablar coreano o chino o japonés, aprenden sean fregones o no sean fregones. Entonces, pensar de manera precisa es una habilidad, es un talento que se puede aprender como tocar guitarra. Entonces, todas las veces que yo fui migrante sufrí mucho, Sergio, porque yo no lo escogí. Pero la última vez que pareciera ser la más dura, tampoco la escogí, pero transité sin problemas, porque con la mentalidad correcta, donde estés y con lo que tienes, puedes dar un salto cuántico. Wow. Hablando te he escuchado a ti hablar de saltos cuánticos. ¿Nos podrías un poco desarrollar un poquito ese tema de salto cuántico? Que se me hace muy interesante. Primero que nada, Sergio, gracias por invitarme aquí a tu programa. A mí me da mucho gusto si llegamos a 100 o a 100,000 o a 100 millones de personas, porque basta una mente que cambies con alguna idea que se pueda decir entre tú y yo durante esta mañana, para que se cambie una vida y luego el mundo de esa vida y luego esa vida empieza a cambiar el mundo. Entonces te agradezco mucho la invitación y a tu pregunta sobre
¿qué pudiera entenderse de manera muy práctica por el salto cuántico? Pues lo primero que te diría es que el desarrollo y el crecimiento personal es brutalmente sencillo cuando estás abierto para recibirlo. Okay. Cuando no estás abierto, pues es como leer la Biblia, no le entiendes nada. Okay. Pero cuando estás abierto y con entendimiento, le entiendes todo. Entonces, el desarrollo y el crecimiento personal y el salto cuántico, que es un elemento del desarrollo personal, solamente se puede explicar por dos vías, Sergio. O teológicamente, a través de la religión. Prácticamente todas las religiones dicen lo mismo, pero con distintos dioses, distintos nombres, o a través de la ciencia. Y la ciencia es exacta, y para muchas personas la religión también es exacta. Entonces te lo explico de los dos lados. ¿Qué es un salto cuántico? Un salto cuántico es un crecimiento exponencial, demasiado rápido y lógico en alguna circunstancia. Una persona que en lugar de nunca curarse de cáncer y morirse de cáncer, bien raro, se curó en 3 meses. Y luego el médico dice, pues yo no sé qué hiciste, pero ya no tienes todo lo que tenías y que se suponía que ya no se iba a curar. A través de la ciencia se puede explicar ese crecimiento exponencial. Si tú te metes en cualquier universidad pública o privada, aquí nosotros que somos chihuahuenses en la UACH, si te metes en la Facultad de Ingeniería y te dan la materia de física cuántica, te van a decir esto, que un salto cuántico es un crecimiento explosivo en una partícula que puede pasar de la A la Z sin pasar por la B, la C, la D, la E y la F. La religión lo explica como la sanación de todos los males. La religión lo explica a través de la fe. La fe mueve montañas. Pues, ¿cómo va algo a mover una montaña así? La fe mueve montañas. Entonces, cuando entiendes de manera muy sencilla, porque pues si quieres te lo complico con todos estos libros que están aquí, pero cuando entiendes de manera muy sencilla, Sergio, que un salto cuántico es un crecimiento exponencial en tus ingresos, o en tu salud, o en tus relaciones personales, o en tus actividades profesionales, o en tu vida amorosa, o en cualquier área, pues entonces te vuelves un experto en saltos cuánticos. Entonces, ¿por qué la mayoría de la gente no es experta? Porque no sabe. Y no sabe que no sabe, porque esto no se enseña en la escuela. Marcelo, dejen comentarles, estábamos platicando aquí con Marcelo González Tachiquín, es coach de desarrollo personal y lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo y esto para mí era algo muy importante lograrlo. Y aquí estoy, de repente me invitó aquí a su lugar, como tú le llamas, Templo del Conocimiento de Sabiduría, en tu caso, que está enorme, está hermoso todo lo que se ve aquí. 5,000 libros. 5,000 libros, Marcelo. Wow. Y es un honor que hayas aceptado Gracias, platicar Sergio. conmigo y con todos los que nos van a escuchar. Gracias. Y pues presten atención porque hay mucho conocimiento, muchas cosas enormes que aprender de Marcelo. Y por eso estamos ahorita aquí dispuestos a escuchar todo lo que nos tengas que decir, Marcelo, poner atención sobre todo. Marcelo, ¿cómo comenzó toda esta travesía, este viaje de conocimiento, de sabiduría que ahorita portas, que ya manejas, que de aquí es donde parte para muchas personas lo que has enseñado? Me estabas comentando ahorita fuera de cámara que a muchos países, mucha gente de muchos países les estás llevando esta enseñanza, estos conocimientos. Y estos vienen desde Bob Proctor, tu mentor directo. ¿Sí, ahora? Sí. Wow. ¿Y cómo nació cómo se te dio esta decisión, esta travesía? Pues mira, a todos nos llega cuando nos tiene que llegar. A algunos les llega desde que nacen, como a mis hijos, chamacos afortunados que tuvieron la dicha de nacer en un entorno con esta información. Nacen en un entorno abundante. No nada más me refiero a lo financiero. Mis pequeñitos han tenido grandes adversidades cuando yo he tenido que atravesarlas como responsable de ellos. Pero nacen en un ambiente abundante de mentalidad. Y cuando tienes mentalidad abundante, nada te derrota menos que dejes de intentar. Sin embargo, a otros nunca les llega. O les llega y no lo ven, o lo ven y no lo toman. Te puede llegar a los 50, a los 100, a los 30. A mí en lo personal me llegó a los 34 años. Yo ahora tengo 52 años. Hace 18 años tuve la fortuna de estar en el peor momento de mi vida, hasta ese momento. Financieramente, personalmente, profesionalmente, anímicamente. Yo creo que lo único que tenía bien en ese momento era mi salud, porque no tenía ni siquiera una estructura familiar en la que yo me pudiera sentir contento. Entonces, no siempre pasa, Sergio, pero cuando tocas fondo y mientras más lo tocas, más fácil es que te compatibilices con toda esta información. Se requiere de demasiada sabiduría que yo no la tenía.
se requiere demasiada sabiduría para que cuando te está yendo a toda madre vayas y busques esta información. Por lo regular te llega después de un divorcio, después de una muerte, después de una quiebra financiera, después de un accidente, después de un rompimiento comercial muy fuerte, y a mí se me juntaron todas en ese momento. Entonces, veo una película que en aquel momento era nueva, tenía medio año de haber salido, El Secreto. El Secreto es un antes y un después en el desarrollo personal mundial. Hace 10 años Bob Proctor de manera personal me dijo, esa película ya la han visto 500 millones de personas, medio billón, como dicen en Estados Unidos, half billion people. Y pues ahora ya 20 años después, o 10 años después, pues supongo que ya le pegaron a los 1,000 millones. Esa película es tan vista que la gran mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. De ese tamaño es como puede el desarrollo personal llegar o no llegar a ti cuando tiene que llegar. Pues en fin, me llegó a mí en mi peor momento. En mi peor momento, según yo, por mi falta de nivel de conciencia, pero era el mejor momento de mi vida. La veo y en esa película que está enfocada en el crecimiento y el desarrollo personal, fue algo así como Piense y hágase rico 100 años antes, pero ahora hecho película, porque algo que muy poca gente sabe es que El Secreto primero fue película y luego fue libro. Casi siempre primero es libro y luego lo hacen película, aquí fue al revés. Entonces, esa película me impactó y me dejó ver que había algo más en mí que yo no estaba viendo. Esa película me dejó ver que no hay nadie mejor que nadie. Nada más hay gente que tiene el privilegio de tener un poco más de nivel de conciencia y eso le permite ver el mundo de una manera distinta. Y de los 50, 60 maestros que salían ahí, de todo el mundo, de todas las razas, hubo uno que por cierto era el maestro central de la película. Quien la quiera ver en YouTube la pueden comprar como por $10. Y era Bob Proctor, el maestro central, el que más me impactó. Y yo dije, yo quiero estudiar con ese caballero. ¿Cómo le hago? No existía el Zoom, el internet todavía estaba muy desarrollado, estoy hablando del 2008. ¿Cómo le hago? Pues le hice como le tenía que hacer, puse acción. Al poco tiempo ya estaba frente a la posibilidad de hacer un coaching con él. Nada más había un pequeño detallito, chiquitito. El coaching valía $10,000 y eso era lo que yo ganaba al año en ese momento de mi vida y traía más deudas que activos. Así empezó todo hace 18 años. Ganando 10,000 más, es lo que te costó el curso. Parece, bueno, si me estás hablando ahorita son que 200,000 pesos. Ahorita antes era mucho más. Era un año de mis ingresos. Velo de esa manera, ganes lo que ganes. Wow. ¿Y a qué se debe, Marcelo? Por ejemplo, que mucha gente, ahorita hablas de que a todos nos llega en su momento. ¿Tú sí compartes eso de que a todo el mundo le llega o hay personas que en toda su vida no le puede llegar jamás? Mira, todas las posibilidades están siempre presentes frente a nosotros. El concepto de universo, se oye bien, todos entendemos lo que es el universo, pero realmente son multiversos. La Biblia lo maneja de manera maravillosa. Cada persona tiene un infinito número de posibilidades y de estados de conciencia. Te voy a hacer una cita bíblica de Lucas. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones. Escoge la que quieras, que voy a ir a arreglártela y luego regresaré por ti para llevarte. Bueno, si no lo entiendes, pues te imaginas una cueva, una casa. Con el nivel de conciencia correcto entiendes que está hablando de los distintos niveles de entendimiento, de las distintas posibilidades. La ciencia lo dice muy fácil. Y bueno, voy a citar, así como ahorita cité a Lucas parafraseando al Maestro Jesús. Ahora te voy a citar a Albert Einstein. Albert Einstein, digo, el que no sepa quién es, pues ahí nomás premio Nobel de Física 1922 o 23. Él decía, empata la frecuencia de lo que quieres y no habrá nada que pueda detener que lo obtengas. Y lo dijo Albert Einstein, digo, no lo dijo el Chapulín Colorado ni el Chavo del Ocho. Entonces, como lo quieras entender por la ciencia o por la religión, todas las posibilidades son posibles, valga la redundancia. Hay un libro en el Viejo Testamento de sabiduría, porque la Biblia está dividida en distintos libros, en distintos extractos, y hay una parte que se llama los libros de sabiduría, donde está Proverbios, donde están los Salmos, donde está Eclesiastés. Y ese libro Eclesiastés que pocos saben que existen y cuando lo leen ni siquiera saben cómo se pronuncia Eclesiastés. En 3.15 nos dice, no hay nada que exista, ni vaya a existir que no haya existido y exista ya. Bueno, pues si no lo entiendes, qué juego de palabras tan complicado, pero cuando lo entiendes, te lo está diciendo Abraham, te lo está diciendo Moisés, te lo está diciendo el rey David, te lo está diciendo el rey Salomón, te lo está diciendo Nabucodonosor, te lo está diciendo los apóstoles, te lo está diciendo Jesús.
todo ya existe, la creación ya está terminada. Simplemente dame lo que te estoy pidiendo, religiosamente o científicamente, y lo vas a empatar. Entonces eso me dedico yo, Sergio, a enseñarle al que se deje, porque tú me preguntaste, ¿a todos les llega su momento o a algunos se les pasa? El momento siempre está aquí. El tema es que estés abierto. Y entonces hay más razones para no estar abierto que para sí estar abierto. Te doy algunas, no tengo dinero. Te doy otra, no tengo tiempo. Te doy otra, espérate a que mis hijos salgan de la universidad y luego lo vemos. Te doy otro, espérate nomás que se me quite este dolor que traigo en la espalda. Y entonces nunca pasa. La oportunidad siempre está aquí. Pero ¿quién es lo suficientemente valiente para agarrarla? Y que no me vengan con que, porque tú tienes dinero, yo no tenía dinero. Y cuando tuve esta oportunidad frente a mí, seguramente se me fue 100 veces, ¿eh? Porque si me llegó a los 34 años, seguramente se me fue a los 18, a los 20, a los 22, a los 25. Pero cuando me llegó, no tenía dinero, pero simplemente tomé la decisión que lo iba a hacer. Hace un momento tú me preguntabas, ¿y cómo le hiciste para tomar esa decisión tan firme? Pues es que así se toman. Las decisiones, capítulo 8 de Piensa y hágase rico de Napoleón Hill, son en un segundo, rápidas, firmes y nunca se cambian. Eso de que es de sabios cambiar de opinión, pues tengo mis dudas. Ok. Y por ejemplo, bueno, tú como coach de desarrollo personal, me imagino que cuando tomaste estos cursos con el Instituto Gallagher, se llama Proctor Gallagher Institute, allá en 2008, ya después fuimos evolucionando a otros nombres en el propio instituto. Y ahí fuiste parte del equipo. No, bueno, fui vicepresidente internacional de ventas del Proctor Gallagher Institute. Yo inicio en 2008 como alumno de Bob. Compré mi coaching que les platico y luego otro, y luego otro, y luego otro, y cosas maravillosas fueron pasando. Pero en 2016 yo tomo la decisión de dejar todo lo que estaba haciendo, que me estaba yendo de poca madre. Tomé la decisión de dejar de hacer todo lo que estaba haciendo, que era docencia universitaria, servicio público, mucha conexión con la parte educativa tradicional, y tomo la decisión, como dice el capítulo 2 de Piensa y hágase rico, de quemar mis naves, soltar e irme por todo para dar ese salto, para que me entrenara el mejor del mundo y eventualmente poder ser coach, que era trabajar con Bob Proctor. Quemo todas las naves, empiezo a entrenarme como uno de los cientos y cientos de coaches que tenía Bob en todo el mundo, pero tenía la determinación tan clara, Sergio, que yo quería ser el latino más cercano a Bob, que pues como a los 7 meses yo ya estaba en su equipo compacto de 10, 12 coaches ya trabajando con él en Toronto, en Phoenix, y estuve con él del 2016, al 2022, que falleció. Y en ese lapso tuve la oportunidad de ser coach de su equipo compacto, no por ahí un coach. Está lleno de coaches de Bob que los entrenó el Proctor Gallagher Institute. A todos los latinos prácticamente los entrené yo, de 2017 para acá, en nombre de Bob, por supuesto. Está lleno de coaches maravillosos entrenados por el sistema Bob. Pero trabajando con Bob, yo fui el único que tuve el privilegio como latino radicado en algún país latinoamericano, de trabajar con él ahí directamente con él. E incluso llegué a tener el privilegio de ser el vicepresidente internacional de ventas del Proctor Gallagher Institute, hasta que de un grupo de amigos, los que movíamos el pandero en el Proctor Gallagher Institute, ya después de muerto Bob, tomamos la decisión de evolucionar al siguiente nivel. Me estoy refiriendo a Arash Besugi, me estoy refiriendo a Mikey Steeler, me estoy refiriendo a Jeff Hepfridge, me estoy refiriendo a otros de mis compañeros y a mí, 5, tomamos la decisión, fundamos Boss Coaching Co. De ahí estuvimos transitando durante los últimos 2 años, y pues yo en lo personal tengo mi empresa con todo el método Bob Proctor, que se llama Conciencia en Movimiento, que puede ser consultado en www.concienciaenmovimiento.org. Aquí va a aparecer. Mi nombre, Marcelo González, lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en Facebook, lo pueden ver en Instagram, y ahí van a encontrar seminarios completos de desarrollo y crecimiento personal. Wow. Marcelo, ¿cómo fue el momento en que Bob Proctor te eligió? ¿Cómo fue el momento? ¿Qué sentiste tú y cómo se dio el momento en que se acercó a ti en 7 meses únicamente? Pues yo creo que menos, entre septiembre, yo para marzo ya estaba en el equipo. Yo el 1 de septiembre empiezo a entrenarme como uno de los muchos coaches de Bob distribuidos en el mundo. Y para marzo, no me acuerdo exactamente cuánto, el 20 y tantos de marzo por estas fechas,
Ya estaba 6 meses. A los 6 meses yo ya estaba incorporado al equipo compacto que nos coordinaba Arash Bisugi. Ok. Y fue una sorpresa enorme para ti. Pues tú fuiste mi cliente. ¿Sí? A ti te tocó como latino cuando solicitaste información del Procter Gallagher Institute que te asignaran conmigo. O no sé cómo llegaste, pero llegaste conmigo y finalmente pues hiciste lo mismo que yo, compraste un programa y ya lo que hayas hecho con él es tu propia historia, luego te entrevisto yo a ti a ver cómo te fue, pero así era la dinámica, así era la dinámica. Ok, y tuviste ya las responsabilidades, cambiaron pero a lo que me refiero es que cambiaron muy rápido las responsabilidades que tú tenías de solo ser alumno, de ser alguien pues que estuvo aprendiendo, a de repente estar a cargo de todo Latinoamérica prácticamente, de Sí, todo lo que tenía que ver con eso, sí. y del equipo muy cercano de Bob Proctor, entonces fue algo enorme, supongo, para ti. No, pues fue algo hermoso, pues era mi meta. Ser Wow. vicepresidente era mi meta, estar en su equipo fue mi meta previa, ganar mi primer $1,000,000 era mi meta. Okay. Es un proceso muy lindo y mira, a mí me gustaría porque es muy posible que muchos de los que nos están escuchando pues no sepa quién es Bob Proctor. Okay. Bob Proctor es, no solamente desde mi punto de vista, el presidente en su momento de Estados Unidos, George Bush, lo nombró el Sócrates del siglo XXI, en un evento hermoso que tuvimos en Nueva York, en el Carnegie Hall. Ahí lo nombró el Sócrates del siglo XXI. Wow. Y no solamente eso, él es el heredero directo de los grandes pensadores de los últimos 200 o 300 años. Bob heredó la estafeta de Earl Nightingale. Earl Nightingale la heredó previamente de Napoleón Hill. Napoleón Hill la heredó previamente de Andrew Carnegie, el primer billonario, en términos gringos, billonario con B de burro, que se tiene registrado. A Andrew Carnegie se la pasó Thomas Troward, y así nos podemos ir hasta el Maestro Jesús, nos podemos ir hasta Abraham. Wow. Y al final del camino son maestros que se han ido pasando la estafeta. Con la muerte de Bob, yo siento y respeto y honro que la estafeta está en manos de Arash Bisugi. Okay. Tiene él los próximos 40 o 50 años. Bob estuvo circulando 60 años desde que le pasaron la estafeta. Pues Arash tendrá que consolidarse en los próximos 50, 40, 50, 60 años como el legítimo heredero de esa saga y ese legado de 250 años. Y pues yo encantado de ser parte de eso en América Latina. ¿Sigues siendo parte del equipo de Arash? Somos grandes amigos. Okay. Somos grandes amigos, pero a mediados del año pasado tomamos una decisión grandiosa los dos, la platicamos, de seguirnos apoyando, seguirnos complementando, seguirnos dando todo el crédito que merecemos, pero cada quien por su lado. Y tú ya tienes tu empresa Conciencia en Movimiento. Pues Conciencia en Movimiento existe desde 2016. Antes de que Bob me jalara, yo pues tuve que empezar con mi empresa. Tú ahorita me preguntabas y yo mismo inconscientemente me desvié del tema. Tú me preguntabas, ¿y cómo fue llegar ahí? Pues que primero lo vi aquí y luego lo tuve aquí. Y fue un proceso que tuvo que primero dar resultados para que se me invitara. Yo antes de que él me invitara, pues tuve que tener 100 clientes de mi propia empresa, de los programas de él. Wow. Y ya fue cuando dijo, a ver, este muchacho le gusta el tema, pero aparte sabe vender. Entonces, los programas de desarrollo y crecimiento personal son una forma muy particular de vender porque no vendes detalles, no vendes características, vendes la promesa de lo que algún día va a pasar si te dejas guiar. Y eso es muy difícil de venderlo porque la gente está acostumbrada a que le des las llaves del Audi nuevo. Está acostumbrado a que le des el traje nuevo que se compró, el par de zapatos. Aquí no te doy nada. De hecho, aquí lo único que te doy es guía y tú tienes que seguir las instrucciones. Entonces, eso es lo que hace fascinante el desarrollo personal. Y eso es lo que hace también muy trivial el desarrollo personal, porque cualquiera se avienta 10 de estos libros y te los explica. Pero eso no quiere decir que te los esté transmitiendo, y mucho menos que quien te lo esté enseñando sea lo que te esté enseñando. Y cuando alguien en el desarrollo personal te pretende enseñar algo que no es, nunca vas a hacerlo tú tampoco. Nadie puede dar lo que no tiene. Okay. Marcelo, ¿cuáles son pues los pilares más importantes del desarrollo personal? Yo creo que los 3 pilares fundamentales, mira qué buena pregunta me hiciste. Yo creo que los 3 pilares fundamentales es, una vez que aceptas el principio de nos convertimos en lo que pensamos, es el punto de partida científico y teológico, nos convertimos
en lo que pensamos. La Biblia lo maneja en Proverbios 23:7. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. La ciencia, pues la mente universal, las leyes del universo que existen, nos las enseñaron desde secundaria, causa y efecto, perpetua transmutación de la energía, ley de la polaridad, ley de la vibración, todo eso nos lo enseñaron algunas veces. Si estuviste en el CONALEP, pues en el área técnica, si estuviste en bachillerato tecnológico, pues te lo enseñaron en su área correspondiente, si no en la universidad. Pero una vez que entiendes ese principio, que nos convertimos en lo que pensamos, ahora hay 3 pilares fundamentales que hay que entender muy bien. ¿Qué es pensar? Pensar no es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Eso no es pensar, eso es actividad mental. Okay. Pensar es, número 1, saber que tienes unos superpoderes. Para el que no le guste esa palabra, vamos a ponerle el concepto técnico. Tienes facultades superiores. Okay. Con las cuales puedes lograr lo que quieras si las sabes usar. Y todas las tenemos. Por eso yo siempre digo, no hay nadie mejor que nadie. Todos somos iguales. Claro que no, Marcelo, hay unos pobres, unos ricos, unos gordos, unos flacos. Esa es otra cosa. Okay. Todos somos iguales en potencial. Okay. Y esas facultades superiores, que si tú quieres en un rato más las desarrollamos, sí, es el pilar número 1. Aprende que las tienes y aprende a usarlas. Okay. ¿De qué te sirve el Lamborghini afuera si no sabes que le tienes que echar gasolina? Sí. Número 2, hay un proceso a seguir para usar esas facultades superiores. Aquí, a diferencia de las matemáticas, el orden de los factores se altera el producto. Hay que entender cuáles son los pasos para poder lograr lo que quieras. Okay. Y número 3, hay que saber, luego obedecer, luego internalizar las leyes del universo o las reglas del juego. Si tú vas a jugar básquet, más te vale que sepas jugar básquet, porque aunque seas un fregón en base, te metes con el bate al básquet y te corren luego. Entonces esos son los 3 pilares fundamentales: que sepas que tienes facultades superiores y las sepas usar, que sepas que hay una serie de pasos, no más 5, ni siquiera son 500. Y tercero, que sepas cuáles son las reglas, los reglamentos, las leyes del universo, las leyes de Dios, los mandamientos, y los apliques. Wow. Pues sí, me gustaría entonces que nos explicaras y nos desglosaras un poco las facultades, ¿cómo se llaman? Altas, superiores. Superpoderes, facultades superiores, facultades intelectuales. De hecho, aquí arriba tengo un programa que se llama Into Your Genius, que es precisamente uno de los lindos programas que hicimos con Bob hace como 12, 13 años sobre las facultades superiores. Bueno, el que me diga que no las tiene, se está autoengañando. Todos tenemos las siguientes 6 facultades superiores. Que las estemos usando es otra cosa. Razón. La razón es esa parte interior de nosotros que nos permite pensar y aceptar y rechazar ideas. Okay. Si yo ahorita te digo, eres rubio de ojos azules, Sergio, pues no es cierto. No. Pero si te digo, viene la economía de México muy difícil, Sergio, más te vale que no hagas inversiones, porque estuve viendo todas las noticias y ya cantaron que este año es muy difícil. Ni pienses que vas a crecer, mejor calmadito, en el 26 vemos. Porque esa sí me la aceptas. Y no lo digo por ti, lo digo en términos generales. Porque no sabemos usar la razón. Okay. Entonces, la razón para eso sirve, para pensar, y nos convertimos en lo que pensamos, y para aceptar y rechazar ideas. Y yo tengo que aprender, por eso es tan importante estudiar el desarrollo personal. Okay. Para aprender qué aceptar y qué no, yo tengo que aprender a aceptar lo que está en armonía con mi meta y lo que no está en armonía, echarlo para afuera. Segunda facultad superior que todos tenemos, la memoria. ¿O no la tienes? La memoria sirve para poderme traer todo de vuelta del pasado que me hace sentir bien. Esos grandes momentos, esos recuerdos de la casa que quiero comprar, esa bonita relación que tuve. Ah, no, pero lo usamos para acordarnos cuando nos faltaron al respeto, cuando nos robaron, lo que leímos. Pero si aprendes, le puedes dar la vuelta. Tercero, el punto de vista. El punto de vista nos dice que todo está bien o todo está mal. Todo es bueno o todo es malo. Nada más que hay que encontrárselo. La más grande desgracia, y miren que si les platico lo que me ha pasado, a mí les echo a perder el fin de semana, pero la más grande desgracia puede ser la más grande bendición si le aprendes a encontrar el lado bueno. Para eso sirve la perspectiva o punto de vista. Número 4, la imaginación. La imaginación, pues ahí todos van a decir, ay, sí, imagínate lo que quieres y en eso te vas a convertir. Pues sí, si lo haces bien, sí. Fíjense cómo decía Napoleón Hill en el libro Piensa y hágase rico. La imaginación es la fuerza más poderosa, inconcebible y grandiosa
que el mundo jamás haya conocido. Wow. Entonces, la imaginación, voy a ir un poquito más a fondo, a ver si no se me insulta a nadie, pero quien sepa griego antiguo va a saber que no estoy mintiendo. Y si no saben, pues vayan y búsquenlo, ¿verdad? Cristo significa mi guía interior. Okay. Jesús significa yo soy, yo soy. Jesucristo significa yo soy desde adentro la guía que necesito afuera. Y es la imaginación el punto de partida. Hay un principio fundamental del desarrollo personal, si lo puedes ver en tu mente y desarrollar una creencia, una fe inquebrantable de que es tuyo ya. Eso es lo que se llama la fe en la Biblia. Entonces lo puedes tener en el mundo físico. Okay. Número 5, la concentración. La concentración es una de las habilidades más hermosas que tenemos los seres humanos para transferir energía a lo que queremos. Y todo a lo que le transfieres energía crece. Por eso si le cantas a las plantas, ¿se acuerdan las abuelitas que le cantaban a las plantas y nosotros, ¡ay, qué ridículo! Por eso crecen las plantas, pues les estás transfiriendo energía. Por eso tu negocio, si lo atiendes, crece. Por eso a tu pareja, si la abrazas, crece la relación. Y si no, pues todo lo contrario. Entonces la concentración nos sirve para que una vez que con la razón escogí lo que quería pensar y rechacé lo que no me servía, que con la memoria empecé a traerme los recuerdos que sí me servían, que con la perspectiva aprendí a decir sí puedo, aunque no pueda, como cuando yo compré mi coaching, que significaba un año de mis ingresos. Y luego con la imaginación creo el cómo se ve antes de que pase en el mundo físico. Y con la concentración sostengo esa imagen. Así es el proceso creativo. Okay. Y la sexta es la intuición. Porque una vez que haces todo lo de las primeras 5 que te dije, tienes que aprender a escuchar tu voz interior. Yo creo que es de las más difíciles, Marcelo, para los que estamos dormidos en cierto momento, ¿no? Todas son fáciles o todas son difíciles, para eso es la perspectiva. Okay. Todo es fácil o todo es difícil, pero te voy a decir una cuestión adicional. Estas 6 facultades superiores de las que acabo de hablar, Sergio, son músculos invisibles. Si los usas, si no los usas, ahí están. Pero así como un brazo que no ejercitas, que parece cola de rata, así, sin ninguna forma, entonces, mientras más las uses, más poderosas son. Y aquí te viene un dato adicional. Ese es uno de los privilegios que tienen las personas al envejecer, que podrán perder sus 5 sentidos. Tal vez la vista, tal vez el oído, tal vez el gusto, tal vez habilidades para caminar, lo de afuera. Pero las facultades superiores cada vez son mejores y mejores. Es una de las grandes compensaciones de los adultos mayores cuando lo entienden. Wow, Marcelo, pues demasiado conocimiento interesante. ¿Cómo todas estas cosas que nos estás platicando, me quiero dirigir hacia un punto? Tú pasaste momentos muy difíciles. Estuviste en la cárcel, puedes decir, por digamos, injustamente lo que pasaste. No quiero imaginarme estar en ese punto, ¿verdad? Pero tú, ¿cómo mantenías te visualizabas fuera de ahí? ¿Qué hacías? ¿Aplicabas todo esto? ¿Cómo manejaste tu situación estando encerrado, Marcelo? Y esto está en Mateo 5:44 en el Nuevo Testamento, cuando grupos de poder no entienden lo que estás haciendo, te persiguen. Okay. Cuando sí te entienden, te apoyan, pues eres hasta parte del clan. Okay. Cuando no te entienden, te persiguen. Por eso el Nuevo Testamento decía, y no estoy de religioso, nada más le estoy diciendo que esto se explica o teológicamente o científicamente, o sea, es nada más, pero bendigo a mis perseguidores. Tiene un gran contenido de fondo y perdónalos, no saben lo que hacen porque si supieran no lo hubieran hecho. No tiene de trasfondo más que una cosa. Es más, ni siquiera son gente mala, es gente ignorante. Okay. Porque si supieran lo que están haciendo, no lo hubieran hecho. No por la persona a la que impactaron, por lo que se están haciendo ellos mismos. Hay un principio fundamental de la ciencia, lo descubrió en el siglo XVI o XV, no, 16 o 17, 1600 y pico, siglo XVII, Isaac Newton, pero en la Biblia está desde siempre, ojo por ojo, diente por diente, lo que siembras cosechas, por tus frutos te conoceré, perdona y serás perdonado, si no, no. Entonces, si supieran lo que están haciendo las personas que hacen maldad, no lo harían porque se los va a cargar, ahora sí que como dice el dicho popular, el payaso, pero por ignorancia lo hacen. Entonces,
con frecuencia en la empresa, en la política, a veces hasta en las vidas familiares, cuando no te entienden, en lugar de pensar y seguir un proceso y cambiar la realidad, pues mejor te ataco. Wow, es lo más sencillo. Si supieran los sicarios que es muy fácil ganar dinero, cuando entiendes cómo ganar dinero, no matarían por dinero. Si supieran los defraudadores cómo se gana el dinero de fácil, no harían lo que hacen. El dinero es lo más fácil de ganar cuando sabes cómo ganarlo. Si no, pues es bien difícil de ganarlo. Entonces, en ese contexto, yo fui secretario de Educación en mi región del país. Yo vivo en México, en el estado más grande del país, que se llama Chihuahua. Y en educación yo empecé a hacer acciones que me las entendieron los padres de familia perfectamente bien porque me apoyaron, que me las entendieron los sindicatos de maestros que decían, no, los maestros no lo van a entender, son quien mejor lo entendieron, porque la verdad se entiende con el corazón, no con el intelecto, y la verdad siempre resuena con la parte más interna de nosotros. Me lo entendió mi equipo, que tenía décadas o años en la secretaría pensando de manera distinta, pero le dio miedo a ciertos niveles del poder. Y me persiguieron, me encarcelaron, pero nunca vas a estar preso, jamás, a menos que tú decidas estarlo. Entonces, lo primero que yo hice fue aplicar todo lo que te acabo de decir. Lo primero que yo hice fue decir, ¿qué es lo bueno de esto? ¿Qué es lo bueno de esto? Se lo encontré como en una semana. Sabía que tenía que haber algo bueno, por eso nunca hubo una depresión. Me podía mucho por mis hijos que estaban pequeños, fue una gran crueldad hacia ellos. Me podía mucho por la mamá de los niños, me podía mucho por mis padres. Mi papá tiene 90 años, mi mamá tiene 80. Eso fue pues la persecución empezó en 2016 más o menos y se concretó en 2019. Y en un año yo tenía esto completamente terminado, completamente absuelto, pero no solamente eso, con una compensación financiera enorme. ¿Eso te paga por lo que pasó? No, pero todo es bueno. Y aquí viene la parte más importante. Tú me dices, ¿cómo le hiciste para soportarlo? Pues primero que nada no tuve que soportar nada porque yo supe que iba a algo. ¿Y sabes a qué iba? A dar mucha libertad antes de yo recuperar la mía. Lo primero que hice, y esto puede oírse gracioso, pero es entrañable. Y te lo pueden decir custodios, te lo pueden decir personajes que estuvieron ahí, te lo puede decir la que entonces era la subsecretaria de Servicios Penitenciarios en el Estado. Me acuerdo mucho cuando inicia toda esta arbitraria historia. Yo creo que nada es injusto porque si no soy víctima, y si soy víctima, pues ya valió madre. Entonces, creo que cuando empezó esta circunstancia arbitraria, sobre todo para mis seres queridos, me busca la persona que más poder tenía, pues porque todo el mundo me conocía, hombre. Sabían, les podría caer mal, pero sabían que ladrón no era, sabían que por ahí no corría el agua. Y me buscó la persona más poderosa en ese momento del entorno que coordinaba esos centros de readaptación, etcétera. Y llegó y me dijo, Marcelo, discúlpame mucho, yo solamente obedezco órdenes, pero ¿qué necesitas? ¿Quieres una tele? ¿Quieres un radio? Unas cervecitas, una comida especial, visitas de la familia, dime qué te puedo ayudar. Y le dije, déjame dar clases. No, sí, no hay problema, pero déjame dar clases y déjame impactar a todo el que se deje. Pues empecé con un alumno, el peluquero, después con 3, después con 5. Recuerdo que el grupo que más alumnos tenía en ese momento, ahorita puede ser que hayan cambiado las circunstancias, estoy hablando de hace 6 años. El grupo que más tenía creo que era el de carpintería, que tenía como 40 gentes ahí. Pues yo llegué a tener 166. Fue tan exitoso el tema que me los tuvieron que dividir. Lunes y miércoles un cartel, martes y jueves otro cartel y fin de semana delincuente en general. Entonces, se oye gracioso, pero cuando estás ahí en el contexto y empiezas a conocer que todos esos monstruos que han hecho tantas cosas afuera, en esencia son buenas personas. Y en la parte más íntima de su corazón pueden llorar. Y en la parte más íntima de su corazón, con todo lo que han hecho, tienen por ahí un hijito, tienen por ahí una mamá, tienen por ahí una abuelita que los cuidó y etcétera, etcétera. Cuando logras llegar a ese punto, cambias el mundo. Entonces yo entendí muy claramente que esa era mi finalidad. Yo ya era coach, yo ya estaba con Bob. Me acuerdo cuando le hablaba, Bob, se vino esta adversidad, ¿qué hago? Pues haz lo que vendemos, haz lo que enseñamos. Eso te dijo Bob. Así me lo dijo, haz lo que enseñamos. Y nos vemos aquí de vuelta rápido.
Sí, es que así es. Wow. Así es. Entonces, entendía lo que iba, le ayudé a mucha gente. Puedo decirte que, digo, no, para muchos no tendrá nada de mérito, para mí sí, porque yo lo estoy viendo desde el nivel espiritual. Me convertí en una autoridad muy especial allá adentro, pero de índole moral. Wow. Por la transformación. A una persona se le puede olvidar lo que le dijiste, lo que le quitaste, lo que le robaste, lo que le hiciste, pero nunca cómo le hiciste sentir. Y como sentir es el secreto y lo que sientes es la conciencia de la frecuencia de vibración en la que estás y de lo que atraes, pues yo fui a hacer, con lo que me enseñó Bob, no eran mis técnicas, con las técnicas de Bob, yo les enseñé a sentirse bien en un entorno complejísimo y a recuperar su libertad a muchos de ellos. Esos lugares, Sergio, no es un tema de nuestro estado, ni es un tema del país, ni es un tema de Latinoamérica, es un tema mundial. Está lleno de gente inocente. Lleno de gente inocente. Entonces ir a tocarles el corazón es una transformación brutal. Si la vida, Sergio, yo tengo muy claras mis metas y mi visión de vida, y la tiene clara mi novia, y la tienen clara mis hijos, y la tiene clara mi entorno. Pero si algún día la vida me vuelve a poner en circunstancias y en posiciones de decisiones importantes como las que tuve en otras épocas, sobre todo de índole política en mi vida, ese va a ser uno de los sectores más importantes con los que voy a trabajar, porque está lleno de inocentes. Y la gente tiene invisibilizada esa parte porque ahí están los delincuentes, ni los voltees a ver. Sí. Está lleno de inocentes y cada inocente, o culpable también, pero cada inocente tiene una pareja y tiene papás y tiene hijos y tiene hermanos y tiene 2 o 3 amigos muy entrañables y tenía un negocio que atendía o algo que hacía. Y entonces esos 10,000 de un estado, como en el caso de nuestro estado, pues realmente son como 250,000. Wow. Y entonces ahí ya empieza a pintar, ahí ya empieza a pintar. Entonces, sin duda ese va a ser uno de mis grandes temas, los hijitos, las hijitas, los esposos, las esposas, de quienes con o sin razón están ahí, porque es mucho lo que se impacta. Y con una tocadita de corazón puedes darle vuelta a lo que una sentencia de 60, 70 años o prisión vitalicia nunca te daría. Wow. Marcelo, es impactante lo que nos estás comentando. ¿Has pensado alguna vez hacer algún programa especial para ellos? ¿Para esas personas que están ahí? ¿O simplemente es el mismo que se están manejando en todos lados? Lo que tú manejas ahorita de los... No hay que hacer ningún programa especial, nada más tenemos que estar frente a los que quieran transformarse interiormente. Nada más. Okay. El desarrollo personal, fíjate, acuérdate cómo empezamos esta entrevista, Sergio. Ajá. Es lo más fácil del mundo, si estás abierto. Si no estás abierto, no le entiendes ni madre. Okay. Pero todo se resume en nos convertimos en lo que pensamos. Aprende a pensar. Digo, no te lo digo a ti, lo digo en términos generales. Aprende a pensar. Mi vida se convirtió en un viaje maravilloso y de dicha el día que aprendí a pensar. Yo tenía doctorado, maestría, licenciatura, era un buen maestro universitario en el TEC de Monterrey, en la Autónoma, pero no sabía pensar. Por eso no tenía dinero. Por eso no tenía familia mía, o sea, tenía a mis padres, a mis hermanas, pero no tenía familia. Por eso no tenía casa propia. Por eso traía un carro que lo paraba ya a 3 cuadras para que no se viera cuando llegaba a alguna fiesta. Por eso tenía muchas máscaras dependiendo de donde me paraba. El día que aprendí a pensar es cuando empezó la dicha. Porque te acabo de platicar una anécdota de 18 meses. Sí. Pero hay otros 20 años desde que aprendí a pensar que están llenos de gozo, tengo los hijos más fantásticos que pueden haber en el mundo, niños felices, que se enojan si no los llevo a la escuela, de lo dichosos que son, de lo amigueros que son, sanos. Yo tengo 14 años que no me enfermo de nada. ¿Por qué? Porque entiendo que la vida es maravillosa. La Biblia nos lo dice, los he mandado aquí para que vivan con abundancia. No dice en medio abundancia. No dice la mitad del año, en abundancia, pero aprende a vivir en abundancia. Y eso es lo que enseñamos los que verdaderamente estamos en el desarrollo personal full time. Yo jamás enseño algo que yo no hago. Yo jamás enseño algo que yo no atravesé ya. Porque algo muy importante en el desarrollo personal es que quien sea tu mentor, no necesariamente que tenga más dinero que tú, no necesariamente que tenga, menos dinero que tú o una circunstancia menor o mayor que tú. Lo único que requiere un mentor de verdad es tener más nivel de conciencia. Wow. Marcelo, el desarrollo personal, supongo, y quiero pensar, como dices tú,
se basa en hábitos. Se aprenden, o sea, esos hábitos que se nos pueden enseñar. Si en eso se basa, pues, hombre, el cambiar nuestro estilo de vida, el manejar hábitos diferentes para lo que hacemos. ¿Tú nos puedes mencionar por lo menos 3 hábitos importantísimos para Sí, cambiar? sí, con mucho gusto, pero me iría un poquito más atrás. Ok, El desarrollo personal no son hábitos. Los hábitos es una parte del desarrollo personal. ok. ¿Qué es el desarrollo personal? Fíjate qué fácil te lo voy a poner. Acuérdate que si no te la pongo fácil, me corres de la entrevista. Pero si Ok. te la pongo fácil, sigues la carroza y lloras. Tú me Ok. sigues a mí. El desarrollo personal es simple y sencillamente saber quién eres. Saber que tienes un potencial infinito. No, no manches, esa no te la compro. Bueno, pues entonces no sabes quién eres. Estás hecho a imagen y a semejanza. Así dice Génesis cuando arranca la Biblia, de los 72 a 76 libros, dependiendo de la variante por la que te muevas. Y lo dice también el Corán para los musulmanes. Y lo dice también el Canon Pali para los budistas. Lo dice el Popol Vuh para los mayas. Lo dice el Bhagavad Gita para los hindús. Lo dice la Torá para los judíos. Estás Wow. hecho a imagen y a semejanza. Ok, vamos a hacer aquí un freno. ¿Quién de los que nos está escuchando de esta mañana sabe a qué se refiere la frase estás hecho a imagen y a semejanza? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente? ¿Una mujer o un hombre de carne y hueso? ¿Una cruz? Estar hecho a imagen y a semejanza significa lo siguiente, si lo quieres entender fácil, si no, Ok. te la complico. No, no. Estar hecho a imagen y a semejanza significa que tu creador, como quiera que lo entiendas, Ajá. Dios, el universo, el amor, la primera causa, la inteligencia infinita, ponle el nombre que quieras. Que tu creador te creó. Él es el creador, tú eres la creación. Ujú, Pero como estás hecho a imagen y a semejanza, también eres creador, ujú. pero en chiquito. Ok. ¿Y por qué en chiquito? Pues por nuestro nivel de conciencia, por nuestras limitaciones. El ser humano no ha alcanzado el nivel de conciencia para ser perfecto. Algún día lo vamos a alcanzar. No sé si en 10,000 años o en 2 millones de años. El universo es demasiado viejo como para andarnos preocupando si para 2032 ya llegamos a ese nivel de conciencia. Pero algún día vamos a llegar porque yo parto del principio que nada es imposible. Ok. Entonces, en este momento no somos perfectos, nadie, pero podemos aspirar a ser excelentes. Y entonces, entender que estamos hechos a imagen y a semejanza del Creador significa que yo también creo, pero en chiquito. Ok. Neville Goddard, uno de los grandes autores, aquí tengo montones de libros de él. Neville Goddard, uno de los grandes maestros de Bob y míos, yo no lo conocí, pero murió antes de que yo estuviera en esta dinámica, decía, Dios es el océano, tú eres la gotita del océano. Estás hecha de lo mismo. Una gota de océano tiene el mismo pH, tiene la misma salinidad, tiene la misma composición H2O que todo el mar, pero en chiquito. A la medida que vas creciendo tu nivel de conciencia, eres 2 gotitas, Ok. eres 3 gotitas. Entonces, dicho esto, cuando tú me preguntas, ¿qué es el desarrollo personal? Es saber quién eres. Saber quién Y es eres. partir del principio, esta era, te vas a acordar cuando hiciste tu coaching, esta era segura de Bob, tu ADN espiritual es perfecto. No requiere ninguna modificación, está en todo tiempo, en todo lugar. Si estás abajo de una alberca, puedes trabajar con la inteligencia infinita. Si estás adentro de una celda, puedes trabajar con la inteligencia infinita. Si estás en esta oficina o en un cerro, puedes trabajar con la inteligencia infinita, pero tienes que saber quién eres. Porque si no sabes, pues entonces no. Eso es el desarrollo personal, saber quién eres, y ahora sí vamos a poner a trabajar ese potencial. Y saber quién eres. Obviamente, las personas nos preguntamos quién soy. Y muchos te pueden responder que es un nombre. Y no es un nombre, ese es el nombre que tiene él, ¿verdad? Es lo que estaba yo aprendiendo. ¿Cómo saber realmente eso que estás mencionando? Tal vez para muchos. ¿Quién soy? Te lo digo. Ajá. ¿Quiénes somos ¿Quién es realmente? Sergio? ¿Quién es Marcelo? ¿Quién eres tú? Somos un ser espiritual viviendo temporalmente en un cuerpo y con facultades superiores para crear lo que queramos. Va de nuevo. Somos un ser espiritual inmortal que nunca se muere. Aquí tengo un libro bonito de Brian Weiss que se llama Muchos Maestros y Muchas Vidas, por si le quieren entrar un poquito más a fondo. Y también escribió otro libro él que se llama El Mensaje de los Sabios. Pero somos seres espirituales en eterna expansión y expresión, viviendo temporalmente en un cuerpo y con facultades superiores para crear lo que queramos.
La persona que acepte este concepto, que es lo mismo que dice la Biblia, la persona que acepte este concepto va a vivir la vida más hermosa que se puede imaginar. Y aquí viene lo más bello. Todos venimos de entornos raros, de familias disfuncionales, o de pobreza, o de orfandad. Hay historias. En mi familia hay como 5 historias de esas. Pero cuando entendemos quiénes somos, aquí viene la parte más hermosa, lo que a mí me da mucho orgullo, Sergio. Podemos romper la cadena de los últimos 200 años, donde se repitió el patrón del padre alcohólico, el patrón de la madre hipocondriaca, el patrón del hijo delincuente, el patrón de la familia pobre. Aquí en México, las personas que viven, pues hoy le llaman becas del bienestar, pero las personas que viven de una pensión, de una ayuda en promedio, tienen 5 generaciones dependiendo de eso. Wow. Y 5 generaciones más para atrás, pues ahí andábamos entre que la revolución y la independencia, así que pues ya te imaginarás cómo estaba el rollo. Imagínate que cualquiera de nosotros podamos decir, Simón, me tocó una circunstancia bien canija, pero yo voy a romper esa cadena y de mis hijos para allá cambia la historia de los González, de los Rodríguez, de los Pérez, de los Chávez. Bueno, eso me pone la piel chinita 20 años después de que lo entendí. Eso es romper precisamente el conocimiento, el abrirse, el aceptar, expandirse, rompes claro. Una racha generacional claro. que estaba pues golpeando pues a tu estirpe, pues, hombre. Claro, y es fabuloso. Sí. Pero aquí viene la otra parte, Sergio. Es incómodo. Hay que salirse de la zona de confort. Para romper el patrón del alcoholismo, para romper el patrón del papá que golpea a la mamá, para romper el patrón de las familias disfuncionales, para romper el patrón de, pues ahí lo que me quiera pagar el jefe, pues porque quién soy yo para decirle que me suba el sueldo, para romper el patrón de en mi familia siempre hemos sido albañiles, o siempre hemos sido profesores, o siempre hemos sido ingenieros, o siempre hemos sido abogados, y todas las profesiones son absolutamente dignas, pero ¿la escogiste tú? ¿O te la zampó la inercia de venir durante tantos años? Yo fui secretario de Educación, hombre, pues si yo vi cómo se mueven esas inercias ya conociendo esta información. Los maestros es una de las cosas más hermosas que pueden haber. Yo fui 18 años maestro de la UACH, de la Autónoma de Chihuahua, del TEC de Monterrey y otros tantos, y es una vocación hermosa, pero está lleno de maestros que no querían ser maestros, pero papá fue maestro, mamá fue maestra, abuelito fue maestro, bisabuelito fue maestro, y si me meto de maestro, pues me van a dar servicio médico y pues tengo mi sueldo asegurado. Está bien si eso es lo que quieres. Sí, claro. Pero si lo hiciste por una comodidad, si lo hiciste por una seguridad, estás perdido. Sí, habiendo mucho más. ¿Cuál es todas las cosas que has hecho, Marcelo, de todo lo que enseñas y todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida, qué es de lo más orgulloso que te sientes? Lo número 1, ser padre de familia. Padre de familia. Okay. Yo no nací ni para ser coach, ni para ser político, ni para ser empresario. Yo nací para ser padre de familia. Okay. Esa es mi verdadera vocación y quienes me conocen lo saben. Yo soy amante en el más limpio y bonito sentido de la palabra de mis hijos. Soy la pareja más conectada, más entrañable que puede tener una persona. Intento ser el mejor hijo, un buen hermano. Yo nací para ser padre de familia, pero la vida es tan generosa que me da segundas opciones, que sin duda es el desarrollo y el crecimiento personal. Me da terceras opciones, que sin duda es aprovechar el contexto del servicio público para poder llevar esto de manera macro. Okay. Me acuerdo que me dijo alguna vez Bob, ¿y por qué no eres presidente de la República, Marcelo? Y le dije, pues qué fácil me la pusiste, ¿verdad? Me dice, pues si a mí me dijeron que yo era el Sócrates del siglo XXI, ¿tú por qué no vas a poder ser el presidente? No, le digo, pues estaría bueno. Me dice, fíjate, si fueras el presidente de la República, y no me estoy destapando, nada más estoy platicando una charla linda que tuve en 2018 con Bob. Me dice, si tú eres el presidente de la República, pues te pones a enseñar esto en la televisión nacional y te pones a meter esto en los programas de estudio, sencillito, así, calmadito, poco a poquito, y le cambias la historia a tu país, le cambias la historia a la región latinoamericana. Bueno, cuando lo ves así, pues sí. Cuando lo ves de otra manera, es competencia, es corrupción, es puñaladas, pues entonces no. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo quieres que lo veamos, Sergio? ¿Cómo usamos nuestra perspectiva? ¿Para ver toda la calaña o para ver todo lo bueno? Pues ahí te lo dejo de ese tamaño. Está enorme. Pero es una visión muy grande y muy bonita, ¿no?
tratar de cambiar un país para bien. O secretario general de la ONU, ¿no? O sea, impactas a todo el mundo. Okay. O alcalde de tu pueblo. O presidente de la Cámara de Comercio, impactas a tus... En donde estés. Entonces, estamos hablando que todo es posible para el que quiera, o sea, no hay límites. Sí hay límites. Que lo puedas ver y lo puedas sentir. Okay. Ver y sentir. Fíjate, esta es la más grande enseñanza que dice Napoleón Hill, el gran autor del desarrollo personal del siglo XX. Esta es la gran enseñanza que dice Napoleón Hill, que le enseñó Andrew Carnegie, su gran mentor. Todo lo que tu mente intelectual pueda concebir y tu parte espiritual pueda creer, en tus manos lo puedes tener. Entonces, cuando tú me dices, ¿es ilimitado? Pues el límite eres tú. El que tú yo eres me ponga, hasta ahí me detengo. Exactamente. Tú eres tu techo y tú eres tu cielo. Wow. Bob decía, tú eres tu peor problema y eres tu mejor solución. Wow. Qué padre cuando me cuentas que lo que platicabas con Bob Proctor. Uy, sí. O sea, que todo lo que platicabas de esa persona. Sí. Esa persona es... Así era Bob Proctor, era así como lo veíamos en los documentales, en las conferencias, así era pues sí, el hablar detrás de cámara, se puede decir. Con Bob yo tuve el privilegio, no fui el hombre más cercano a él, el hombre más cercano a él después de su familia obviamente era Arach, era su asistente Gina, eran una serie de personas, pero como parte de su equipo de coaches tuve la oportunidad de tener una cercanía muy bonita con él durante 16, 17, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 nos veíamos una vez al mes o en Los Ángeles o en Toronto o en Phoenix para eventos grandes que teníamos de 1,000, 2,000 personas. Todos los lunes yo tenía la bendición de que Bob, a mí y al equipo compacto de coaches, se conectaba por Zoom con nosotros y nos entrenaba y nos ayudaba con el mindset y nos contestaba las preguntas. Era bien interesante porque Bob tenía su coaching one-on-one, sus coachings 1-a-1, que valían $150,000 por 3 meses. Platicar una vez a la semana, 15 minutos con él. Y él nos lo daba todos los lunes abierto. Era un... Pues eso es lo que te da el salto cuántico. Adicionalmente, Arach, que ha sido un gran mentor en mi vida para mí. Pero eso me permitió estar cerca de él. Pero cuando íbamos a Toronto, íbamos un mes a Los Ángeles, otro mes a Phoenix y otro mes a Toronto. Cada 2 o 3 meses que íbamos a Toronto, siempre nos invitaba a su casa. Aquí tengo muchos regalos que él me dio en distintas visitas. Aquí estoy viendo uno, allá estoy viendo otro. Aquí tengo libros que él me regaló y que me autografió. ¿Así personalmente tú te lo das? En su casa. Wow. O sea, nos invitaba a comer a su casa. Pues es que eras parte de su familia. Nos invitaba a comer a su casa y ahí nos daba regalos y platicaba y siempre muy agradecido. Y pues lo que le preguntaras te contestaba. Fíjate, te voy a dar una anécdota muy perrota que si me está oyendo alguien que tenga algún tipo de vocación educativa o que tenga algún tipo de interés en ayudar a las niñas y a los niños adolescentes, van a ver cómo les voy a cambiar la perspectiva. Un día estábamos cenando en Toronto. Te voy a mandar la foto, la voy a buscar y te la voy a mandar por si la quieres poner aquí en el video. La cena. Estábamos en una cena como unas 10 personas con él. Éramos los que nos llamaban el Inner Circle. Éramos así los cercanos a Bob. Estábamos cenando. Y esas veces del destino, que aunque la mesa era pequeña, 5 de cada lado, a mí me toca así enfrente de Bob. Wow. Me dice Bob, oye Marcelo, ahora que eras secretario de Educación de tu estado, ¿cuál era el principal problema de las niñas y de los niños de secundaria? De 13, 14, 15 años. Bueno, la mayoría de la gente va a pensar que él se iba a decir las matemáticas, la obesidad, el español, la ciencia. Le digo, no, en ese momento, yo estoy hablando de hace 10 años, le digo, el principal problema es el embarazo de niñas de 13, 14 y 15. Fíjate cómo me contestó, ese es un tema de autoimagen, cambiándole la imagen a las niñas eso se resuelve inmediatamente. ¡Pum! Me fui para atrás. Se han gastado miles de millones de pesos en campañas de que use el condón y que no hagas esto y que hagas aquello y nada resulta. Y me quedé así, le dije, Bob, ¿a qué te refieres? Me dice, primero que nada, todas las campañas que haces contra algo ya perdieron. Porque por una ley universal, la de causa y efecto, lo que resiste, persiste. Entonces, cada vez que les digas a las niñas y a los niños, no lo hagas, lo van a hacer. Es una cuestión natural. Dice él, con la Madre Teresa de Calcuta yo tenía grandes debates bonitos sobre eso, porque ella decía, a mí no me inviten a nada en contra del cáncer o en contra del abuso de niños. Invítenme a favor de la salud, a favor del bienestar infantil. Todo en positivo.
todo, pues es que la energía te decía ahorita, o es bueno o es malo. Ir en contra de algo es ir a favor de algo. Yo sé que mucha gente aquí puede decir, caray, ¿cómo está eso? Inscríbanse en un coaching para que lo aprendan y lo vivan y lo experimenten. Entonces me dice, si esas niñas tú les das la certeza, obviamente no se las vas a dar sentándote a platicar una vez con ellas, debe ser una educación secuencial como lo es un coaching, pero para niñas. Si tú las ayudas a ver en su mente éxito, no se van a embarazar si no quieren. Si tú les ayudas a ver en su mente crecimiento educativo, no se van a embarazar, con mucho respeto, aunque estén activas sexualmente. Entonces, cuando él me dijo eso y vi como en un segundo, él nunca fue secretario de Educación, nunca, como en un segundo me dijo, es un tema de autoimagen, cámbiale la autoimagen y no vuelve a pasar. ¡Pum! Bueno, de ese tamaño era el sabio con el que tuve la dicha de convivir bastantes años, y en la adversidad y en la bonanza siempre estuvo ahí. Wow, totalmente sabio, Bob Proctor. ¿Cómo te respondía fácilmente a las situaciones? Él ya sabía ver todo lo que enseñaba. Qué gran anécdota. ¿Qué nos falta, Marcelo, en Chihuahua para traer eventos de desarrollo personal? Porque se ven muchas cosas chiquitas de muchos, estamos hablando fuera de cámara, de personas que usan mal hasta los nombres por llamarse coaching o lo que sea, pero nunca yo me acuerdo una vez después de la película El Secreto, alguien intentó traer, no sé a quién del elenco, no sé si era el mismo Bob Proctor o era alguien más, y al último creo que ni se concretó. ¿Qué nos falta Mira, voy a diferir un poquito de tu planteamiento por lo que yo pude ver en el mundo. Yo creo que yo estuve en eventos en vivo de perdida, no te miento, unos 100 con Bob, a lo largo de 8 o 9 años. No tienen que ser en vivo, no tienen que venir a Chihuahua. Todos estamos conectados. La Biblia, en la metáfora o lo que haya sido del diluvio, y como todo el mundo se cubrió de lo mismo, es una metáfora que nos habla de que todos estamos conectados. Si nos vamos a la ciencia y tuviéramos una cámara especial para poder ver lo invisible, para poder ver el éter, para poder ver la energía, todos estamos conectados. No en el planeta Tierra, en todo el universo. Lo que se puede hacer en un evento en vivo, que va a costar mucho más dinero, que muchos menos van a poder asistir, que va a ser complicado por el aforo, se puede hacer macro en línea. Estamos en uno de los mejores momentos de la historia de la humanidad porque podemos hacer lo que queramos en línea. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí en un auditorio de 1,500 personas, lo puedo hacer con 1,000,000 de personas en línea, y eso era lo que hacía Bob. Bob tenía un principio fundamental y crucial. La persona que tiene la sabiduría para poder prestar su servicio más allá de su presencia física, se va a enriquecer enloquecidamente. Porque el dinero, la dicha, la paz, el alcanzar tu propósito de vida, tiene que ver con la cantidad y la calidad de servicio que estás dando. Entonces yo puedo ahorita estarte dando nomás a ti esta conferencia, o se la puedo estar dando a 10,000 o a 100,000 que vean tu programa, o a 100. Pero si se la doy, aunque sea nomás a 100, es mejor que nomás te la dé a ti. Entonces, los eventos en vivo son lindos, tocas al mentor, le pides que te autografíe el libro, pero es mucho menos el impacto que puedes hacer. Aparte, se encarece. Nuestros coachings, pues a lo mejor valen entre 5,000 y 15,000 dólares. Pero un evento en vivo valía entre 30,000 y 150,000 dólares. Y si era así rápido, nomás de un par de días, pues valía 2,000 o 3,000 dólares, más tu boleto de avión, más hospedarte en el hotel, más tus comidas, y a ver si alcanzas a ir, y esos días no vas a ir a trabajar, y a ver quién te cuida a los niños. Pues es bastante más complejo, se puede, y los hacíamos cada mes, pero realmente los hacíamos porque había gente que los quería pagar. Pero hacíamos mucho más en línea que en vivo. Con frecuencia a ti no te cobré nada para que sepan aquí en línea, pero con frecuencia a mí me buscan para dar conferencias y les digo, mejor haz un coaching. Por la conferencia te voy a cobrar 5 o 10,000 dólares, y por el coaching con eso mismo puedes tener una educación secuenciada, tematizada, con seguimiento durante 4 o 5 meses. Pues no, da la conferencia porque van a venir directivos, y pues vamos a darla pues. Pero realmente para que haya un cambio en la persona es mucho más que una conferencia. Porque al final de la conferencia, de todos modos, si no compras un programa, pues no va a haber seguimiento. El desarrollo personal requiere de 3 cosas. Hacerle caso a tu coach. Si no, no funciona.
Okay. Ve al gimnasio y no le hagas caso al de las pesas, verás cómo te lastimas y no le metes músculo. Okay, hacerle caso a tu coach. Número 2, estudiar el material que tienes que estudiar, no el que tú crees que tienes que estudiar. Vas y agarras videos gratis en YouTube y te regalan un libro y crees que, no, hombre, es como ir con el médico. No puedes ir con el oncólogo esperando que te dé algo que te iba a dar el nutriólogo o que te iba a dar el ortopedista. Cada persona tiene su paradigma y necesita su propia medicina. Y número 3, muy importante, necesitas tener la sabiduría para saber que esto va a tomar un tiempo. Okay. Muy poquito, pero va a tomar un tiempo de 6 a 12 meses. Mi querido Sergio, no sé qué más quieras que platiquemos el día de hoy. Que nos digas, por favor, alguna recomendación, algo que nos quieras dejar. Sobre todo, ¿sabes? Viendo todo el material de conocimiento que tienes aquí en tu templo, ¿algún libro que nos recomiendes tú para empezar? A lo mejor algo que te haya impactado a ti también, que nos puedas decir. Yo lo que le recomendaría a todos los que nos están escuchando, pero que se comprometan, es, número 1, fijen una meta. Okay. Una meta enorme. Y una meta enorme no es 10% más o 50% más de lo que ganas o del tipo de relación que tienes o de la salud que tienes o si estás en deporte, de lo que corres, de lo que bateas. Unas 10 veces más grande, un 1000%. Viola toda la lógica porque este año la economía de México, hasta donde viva, a crecer 0%. Entonces, si tú pones que vas a crecer 1000%, pues está de pinche locos, ¿no? Pero bueno, de ese tamaño sería una meta enorme. 10 veces más, 1000%. Okay. Número 2, importantísimo, gigantesco, enorme. Lee poquito, no leas mucho. Te lo dice quien tiene aquí 5,000 libros. No leas 100 libros en lo que queda de 2025. Lee 3 páginas de un buen libro 100 veces en lo que queda de 2025. Pero si quieres que yo te sugiera qué 3 libros son absolutamente fundamentales en el desarrollo personal, número 1, Piensa y hágase rico, de Napoleón Hill, escrito hace 120 años, en medio de la Primera Guerra Mundial, luego ya editado en el 37, pero librazo. La Biblia de Bob Proctor. Número 2, Como el hombre piensa, de James Allen. Ese libro tiene 120, 130 años, lo pueden descargar gratis o comprarlo. Ya los libros que tienen más de 100 años ya no tienen derechos de autor. Perfecto. Y tercero, que es un poquito más difícil de encontrar porque no está en español, pero yo lo tengo en español, yo lo traduje. Si tú quieres que lo compartamos a la audiencia, Tú al cuadrado. You squared. Piensa y hágase rico, a mí me enseñó cómo funciona la mente. Como el hombre piensa, me enseñó a pensar. Y Tú al cuadrado, You squared, me enseñó a salirme de la lógica, de la zona del confort y de la caja, rumbo al salto cuántico. Esos 3 libros, mira, con eso te puedes volver loco para bien el resto de tu vida si estudias 2 o 3 páginas por semestre. Wow. Marcelo, pues te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, haber aceptado esta plática con nosotros de gran sabiduría, de gran conocimiento para todos. Y esperamos que no sea la última vez que podamos platicar contigo. Muchas gracias, Sergio. Segunda vez. Muchas gracias, y a lo mejor hay que sacar unos 3, 4 capítulos de aquí porque quedó muy larga. Muchas gracias. No, hombre, te agradezco muchísimo. Gracias. Gracias. Nos vemos en la siguiente.